Muy grande presentar a mi amigo y consiervo Mario Rivera. Él viene de Oregon. Dele fuerte el aplauso. Bienvenido, hermano Mario. Dios te bendiga. Gloria al Señor. Dios los bendiga, mis hermanos amados. Qué gran privilegio nuevamente tener la oportunidad de compartir de la palabra del Señor, especialmente en este tiempo maravilloso del cual todos estamos disfrutando y que estamos conscientes de que la razón de nuestra reunión es para glorificar a Dios primeramente y para ser parte de esa bendición que Dios a través de su siervo nos ha proclamado, y es donde nos da la promesa que se puede hacer verdadera en esta mañana acerca de lo que es la libertad de Dios para nosotros. Amén. Yo quiero pedirle que levante su mano derecha. Vamos a orar, vamos a ponernos delante del Señor para que juntos le pidamos con fe y que el Señor se pueda glorificar en nuestra vida. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, estamos delante de ti una vez más para reconocer tu gloria y tu honra, para darte a ti las gracias por este privilegio tan especial de estar como sentados alrededor de tu mesa y poder recibir, Señor, la palabra que tú tienes para cada uno de nosotros. Desde ya te pido por cada hermano presente, Señor, por nombre, para que tú lo bendigas, para que tú lo ayudes, para que tú lo sanes, para que tú lo libertes y le des la victoria que él necesita. En el nombre poderoso de Jesús, desde ya lo recibimos, Señor. Amén. Amén. Démosle palmas al Señor de la gloria. Bendito sea el Señor. Quiero comentarle que orándole al Señor, pidiéndole a Dios que me confirmara la palabra y tratando de mantenerme también en la visión de los temas que hemos estado recibiendo durante estos días a través de los diferentes siervos de Dios que nos han predicado la palabra, venía a mi corazón, hermanos, que explicara un poco acerca de lo que son las ataduras y los porcentajes de influencias. Esto es importante porque en las Escrituras nosotros encontramos la verdad de que hay un tiempo para el rompimiento de ataduras. Usted sabe que cuando nosotros estamos bajo esa atmósfera, ese fluir de la libertad proclamada, nosotros vamos a tener esa oportunidad de inquirir y de ser parte de todas las formas que Dios tiene para llevar a cabo una liberación en nuestras vidas. Una de las fuertes bases que yo siempre sostengo y trato de explicar cada vez que me subo a un púlpito y tengo que hablar acerca de la libertad, es lo que yo explico para diferenciar lo que vamos a experimentar cada vez que hablo de lo que significa la liberación, el significado de ser libre y el significado de la libertad. Posiblemente usted que me ha oído en varias ocasiones sabrá que siempre menciono eso por causa del tema de la liberación. Y yo le llamo a eso también las 3 L's de liberación, libre y libertad. Y la mayor de ellas es la libertad, y esa es la meta que nosotros tenemos que alcanzar, y eso es lo que Dios nos ha proclamado. Él nos ha proclamado la libertad, pero la liberación es un proceso donde Dios puede hacer muchas cosas a manera que nosotros experimentemos eso, la liberación. Y la liberación es el poder sobrenatural de Dios que viene a favor de aquella persona que está necesitado. Esa es liberación. Ese es el poder sobrenatural de Dios. Es Dios obrando. Y ahí Dios, hermano, puede
liberar de espíritus inmundos, ahí Dios puede liberar de demonios, que no es lo mismo liberar espíritus inmundos o expulsar demonios. Ahí Dios puede romper ataduras negativas con las cuales hemos batallado por mucho tiempo. Pero esa liberación entonces es como un poder exógeno que viene de Dios hacia nosotros, hermano, y que no tiene limitaciones, sino que viene con todo ímpetu para romper con todo tipo de males que nos estén afectando. Eso se llama liberación. Pero la siguiente fase es ser libre. La liberación intenta hacerte libre, pero la liberación debe de ser experimentada en nosotros. La liberación puede ser un proceso, puede ser también inmediata, definitiva, o puede ser a través de un proceso dependiendo el tipo de contaminación que nosotros, hermano, hayamos tenido por el tipo de vida que hayamos vivido. De manera que es Dios el que determina si la liberación va a ser definitiva de una sola vez o va a ser a través de un proceso. No es ningún hombre, sino que es Dios. Pero cuando eso ha comenzado, o bien eso ya se ha dado en nosotros, entonces viene, hermano, la segunda fase, que es ser libre. Y libre es un estatuto que Dios nos da a nosotros. Es un estatuto que puede ser pronunciado a través del hombre de Dios o de la mujer de Dios que está dirigiendo la liberación. Es decir, es la certificación del hombre que dice: eres libre en el nombre de Jesús. Y esa palabra tiene poder, porque entonces se establece la condición que a partir de hoy esa persona ya no tendrá los conflictos por lo cual vino la liberación, sino que ahora esa persona ha quedado legalmente, jurídicamente, y lo viene a certificar el hombre o la mujer de Dios al decirle que él es libre. Y la siguiente faceta es la que le va a tocar vivir a la persona que experimentó su liberación y que le proclamaron que es libre. Y lo que le toca a toda persona que ha venido por ese proceso es caminar en la libertad. Y la libertad significa que tú ya no vas a tener la influencia que te obligaba a hacer las cosas malas o negativas sabiendo que eran malas. Porque sin lugar a duda nosotros sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Y muchas veces, hermano, vemos como esos dos caminos y sabemos que este es el camino bueno y este es el malo. Pero como la esclavitud no nos permite elegir por lo bueno, sino que lo malo nos influencia hacia lo malo, entonces no hay una libertad. Pero cuando tú tienes ya la libertad, puedes siempre ver lo que es lo malo y lo que es lo bueno. Pero entonces la libertad te da a ti, hermano, la capacidad para poder decirle no a lo malo y a lo negativo y poder optar por lo positivo, porque eso es lo que la libertad te regala de parte de Dios. Es decir, de que ahora ya no estará la influencia negativa sobre tu vida que te llevaba siempre a hacer las cosas malas. Usted dice gloria a Dios a eso. Entonces, pero dentro de todo ese fluir de Dios, de libertad, de liberación y de libre, veo yo que una de las áreas más difíciles que nosotros comprendemos es la que trata, mis amados hermanos, con el asunto de las ataduras. Porque cuando nosotros vemos que una persona está batallando con espíritus inmundos, con demonios, etcétera, muchas veces es fácil diagnosticarlo por el tipo de manifestación que tiene, por el producto o el resultado de las cosas que él hace en su vida, y que aquello, hermano, deja huellas, deja estragos, etcétera. Podemos determinar fácilmente cuando una persona está bajo la influencia de un espíritu o la influencia de algún demonio. Sin embargo, las ataduras es un tema, por muy simple que usted crea que es, no lo es, mi amado hermano. Es un tema bastante profundo, de tal manera que pueden haber personas
que estén batallando desde hace tiempo con ataduras y ni siquiera saben que son ataduras. Porque una atadura, para que tome nombre, hermano, tiene que evolucionar en un porcentaje. Por eso yo le llamo a este tema las ataduras y los porcentajes de influencias. Porque toda atadura debe de evolucionar. Satanás pretende que las ataduras evolucionen para que tomen nombre. Eso significa que una atadura en su etapa de génesis, por decirlo así, no tiene nombre, sencillamente es una atadura, no tiene nombre. Y usted debe de saber que puede ser en un momento del establecimiento de la atadura, una atadura puede ser de carácter neutral, no es ni positiva ni negativa. Esto es importante, porque lo que le estoy diciendo, yo soy consciente que la mayor parte de los creyentes nunca lo han oído, nunca lo han oído. ¿Cómo tratar con las ataduras? ¿Cómo discernir qué tipo de atadura es? Entonces, hay ataduras en porcentajes de 30, de 60 y de 100. La base bíblica que voy a utilizar para tratar de explicarle este tema se encuentra en el Evangelio de Marcos. Ahí en Marcos, en el capítulo 4, verso 20, me llamó la atención este pasaje, porque dice así: y otros son aquellos en que se sembró la semilla en la tierra buena, los cuales oyen la palabra, la aceptan y dan fruto. Una fase de 3 puntos. Oyen la palabra, la aceptan y dan fruto. Oyen una palabra, se embarazan de ella y dan a luz. Y luego dice que ese fruto viene en porcentajes, unos a 30, otros a 60 y otros a 100 por uno. Oiga, qué interesante esto. Ahora, lo primero que tenemos que ver aquí, que se está hablando de la buena tierra. Y la buena tierra tiene una responsabilidad bien tremenda, y es de que se puede ser bueno para lo bueno y se puede ser bueno para lo malo. Esa es la responsabilidad de ser buena tierra. ¿Cuántos creyentes hay en esta mañana aquí que son buena tierra? Levante su mano. Entonces déjeme darle un consejo. Eso le implica a usted tener mayor responsabilidad, porque ser buena tierra se puede ser bueno para lo bueno y bueno para lo malo. Ahora, estos porcentajes que acabo de mencionar, 30, 60 y 100%, es lo que califican para que se pueda determinar qué tipo de alma tiene el creyente. Son como condiciones del alma, o quizás un estatuto también en el alma, porque estos porcentajes nos hablan, por lo menos, hermano, que aquí en nuestros medios, con mucho respeto voy a decir, se encuentran 3 tipos de alma. La primera tipo de alma sería una alma piadosa. La segunda, una alma impía. Y la tercera, una alma inicua. Estos 3 estatutos del alma tienen que ver con los porcentajes de ataduras. Esto es importante. Y cuando yo estoy mencionando 30, 60, 100, quiero decirle en este sentido que los porcentajes de ataduras se leen de menos a más. Es decir, al hablar de 30% me refiero que esa alma tiene una alma piadosa. El número 30% significa que es una alma piadosa. Pero si esa atadura evoluciona y alcanza el porcentaje de 60, entonces de ser piadosa se convierte en una alma impía. La palabra alma piadosa significa alma pía. Y por eso cuando deja de ser pío, perdió la piedad y se convierte en impía. Un impío es alguien
que tenía principios espirituales, una vida consagrada, una vida santa. Voy a decir esto de tal manera, por lo que voy a explicar adelante, tenía originalmente virtudes en su alma que lo calificaban como una alma piadosa. Pero algo pasa de que entonces la atadura evoluciona a los 60, voy a explicar esto, de tal manera que sube a ese porcentaje, ahí deja de ser neutral la atadura. Y en la atadura de 60 es cuando por primera vez una persona puede tener o estar experimentando batallas con espíritus inmundos. Es decir, que mientras era ataduras 30%, ahí no hay espíritu inmundo. Pero sí hay una influencia, pero voy a explicar de quiénes viene. De tal manera que al 30% se le puede llamar atadura positiva, atadura buena, atadura neutral en el 30%. Pero si esta persona, sobre él o sobre ella, viene algo o alguien con la intención de amarrar su alma, entonces la atadura 30% sube a ese porcentaje mayor, de tal manera que le abre la puerta a un espíritu inmundo. Y cuando un espíritu inmundo llega, entonces la atadura toma nombre. En el 60% la atadura toma nombre y se podría decir atadura sexual, atadura económica, atadura de enfermedad, etcétera. Todos los nombres que toman las ataduras vienen como consecuencia que un espíritu entró en escena y se esconde detrás de la atadura. Ya no se diga cuando esta atadura sigue su evolución y alcanza el 100%, entonces esa atadura ya no es un espíritu inmundo, sino que puede venir un demonio a esconderse detrás de esa atadura. Ahora oiga esto que le voy a decir, mi amado hermano. La razón por qué este tema es porque quiero decirle que todas las ataduras tienen un tiempo para rompimiento. Y ese tiempo de rompimiento se llama kairos de liberación. Un kairos de liberación es un tiempo que Dios, hermano, concede, donde Él viene y acelera el proceso de nuestra liberación, que sin ese kairos nuestra liberación, hermano, podría tomar mucho más tiempo para poderse llevar a cabo la libertad. Sin embargo, en el tiempo kairos, en el kairos de tu liberación y de mi liberación, Dios acelera el tiempo y tu libertad puede ser, hermano amado, más pronto de lo que tú te imaginas, porque por esa razón es que el Señor ha proclamado la libertad hacia nosotros, y eso significa que Dios no solo acortó el tiempo con una proclama, sino que acelera lo que Él tiene que hacer en nuestra vida para darnos la liberación, que bien podría costar más tiempo para que se lleve a cabo. De tal manera que para ti y para mí este es el Cairo de nuestra liberación, y Dios, hermano, este día puede romper todo tipo de atadura y que tú te vayas a tu casa, hermano, como quien dice, alabando y danzando al Rey de la Gloria por la gran libertad que nos va a conceder en el nombre poderoso de Jesús. Dele palmas al Señor de la Gloria. Bendito sea su nombre para siempre. Ahora, oiga esto. La Biblia nos habla en un pasaje que voy a utilizar como figura, que soy consciente que usted lo conoce. Este pasaje está en el libro de Ezequiel, ahí lo podemos leer en el capítulo 16. Dice ahí, verso 2 o 3 en adelante, 3, Ezequiel 16, 3 dice: y di, así dice el Señor Dios a Jerusalén, por tu origen y tu nacimiento, eres de la tierra del cananeo, tu padre era amorreo y tu madre etea. Note el verso 4, en cuanto a tu nacimiento,
Oh, había un día establecido para un rompimiento. En cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu cordón umbilical, ni fuiste lavada con agua para limpiarte, no fuiste frotada con sal, ni envuelta en pañales. Quiero utilizar esta figura para decirle a usted que una atadura es como eso, como un cordón que liga o que conecta con el pasado de una persona. Esto lo hemos usado para hablar de los ancestros, pero realmente este pasaje se presta para hablar de la atadura, de algo que liga al creyente con una etapa pasada de su vida. De tal manera que esa atadura de Ezequiel 16 opera como que fuese, hermano, un canal de un sistema que sigue alimentando con cosas del pasado la vida de la persona. Es un canal que sigue, que se utiliza para seguir alimentando del sistema pasado a la persona. Y eso significa que mientras esta persona, como dice Ezequiel 16:4, mientras está conectado, hermano, no es libre completamente. Ahí no tiene libertad, sino que depende del sistema con el que está conectado. De tal manera que romper con esta atadura es figura como romper con el cordón umbilical que ata con algo o ata con alguien. Pero aquí estamos hablando de una criatura en figura, pero quiero hablar en figura como un nacido de nuevo. Oiga lo que le estoy diciendo. Un nacido de nuevo. ¿Cuántos nacidos de nuevo hay? Esto representa a Jerusalén, a un nacido de nuevo que solamente tiene 30% de influencia de atadura. Pero lo que me llama la atención, que eso lo diseñó Dios. Dios diseñó que esa criatura, mientras se desarrollaba en el vientre de su madre, necesitara de ese cordón umbilical para poderse alimentar. Oído con esto. Entonces quiere decir de que ese tipo de atadura no es negativa y no tiene espíritu inmundo y no tiene demonio. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Cápteme, porque esto sé que es un poco complicado. Pero aquí no existe espíritu inmundo. Esta atadura no está afectada con espíritus inmundos, a no ser que llegue a los 60%, a no ser que alcance el 70%. Otra figura, yo sé que usted la ha oído, está cuando Cristo le grita a Lázaro y le dice: sal fuera, y dice la Escritura en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, que este sale, dice la Escritura, con sus pies y sus manos atadas con vendas y el rostro envuelto en un sudario, y él da la orden: desatadlo y dejarlo ir libre. Este estaba naciendo de nuevo y había que revisarle las ataduras a él y soltarlas. Si esas ataduras no tenían porcentaje de 30, es decir, que cuando Dios examina las ataduras, deben de mantenerse en 30% para que no haya intervención de Dios en su poder sobrenatural. Pero si nosotros somos supervisados, discernidos por el Señor, siendo nacidos de nuevo, y nos contaminamos en la vida como nacidos de nuevo, entonces esa atadura alcanza el 60%, y cuando viene el discernimiento de Dios, entonces hay que romper esas ataduras. Hermanos, esto es tremendo, présteme atención a esto, porque cuando yo leía acerca de las ataduras en la Escritura, lo que me llamó la atención es que, y con temor lo quiero decir, es que hay ataduras que son positivas. Si tienen 30%, pero a pesar de que son positivas, tienen un tiempo de rompimiento.
Porque existen de parte de Dios para cumplir con un propósito de desarrollo en nuestra vida. Voy a poner en los pasajes bíblicos porque sé que algunos estarán preguntándose ¿y qué estará hablando el hermano? ¿No durmió bien? Sí, dormí muy bien, gracias a Dios. Yo veo en la Biblia, por lo menos, le voy a dar 4 ejemplos. El primero, el que leíamos, Ezequiel 16:4, que se llama cordón umbilical. Y este se rompe al nacer, pero ese viene de Dios, porque fue Dios el que formó la criatura en el vientre. ¿Usted está conmigo? Satanás no hizo el cordón umbilical, que el Señor lo reprenda a Satanás. Fue Dios el que formó a la criatura en el vientre de su madre y le puso un cordón umbilical. Entonces, ese cordón umbilical que fue formado por Dios en el vientre de la madre para conectar a la madre con la criatura y poderla alimentar, ese que es de Dios se rompe en el día del nacimiento. Amén. Hay otro cordón que se encuentra en Eclesiastés 12:6. Y este se llama el cordón de plata. Ese viene de Dios también. Y ese tiene un tiempo de rompimiento también. Y ese se rompe cuando la persona pasa a la presencia de Dios. El cordón de plata se rompe cuando una persona pasa a la presencia de Dios al morir. Pero ese lo puso Dios. Voy a usar esta expresión, espero que usted me permita decírselo y que usted no se sienta confundido por lo que estoy diciendo. Ese cordón lo creó Dios para poder amarrar al espíritu humano y al alma. Porque cuando una persona muere, entonces se tiene que romper ese cordón de plata, porque el espíritu va a Dios, porque Él lo dio, porque le pertenece a Él. Y el alma va a un lugar intermedio, entonces hay un rompimiento. Tiene un tiempo de rompimiento. Es un cordón, otras versiones dicen un hilo de plata que mantiene unido esas partes del ser integral. A pesar de que son de Dios, son positivas, pero tienen un tiempo de rompimiento. Luego el otro, yo le llamo cordón almático. Y este cordón almático se rompe también y está en Génesis capítulo 2, verso 24. Por lo tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Este cordón almático fue Dios también el que lo diseñó, lo estableció. Y sirve para que cuando una criatura va a nacer en esta tierra, pueda nacer dentro de un vínculo familiar. De tal manera que ese cordón es un cordón de parte de Dios, donde un padre, los padres están conectados con su hijo y su hijo con los padres. Y ese cordón ya no es para alimentarlo, hermano, como lo hacía dentro del vientre, sino que ahora es para entrenarlo en la vida. Y mientras ese cordón esté establecido como vínculo familiar, los padres le ayuden al hijo a desarrollar el carácter, instruirlo, porque escrito está: instruye al niño en los caminos para que cuando sea viejo no se aparte de ello. Es un cordón almático familiar que Dios ha establecido también. Entonces son ataduras positivas, son cordones de parte de Dios. Y el cuarto también está en Eclesiastés capítulo 4, verso 12. Y ahí se habla de un cordón de 3 dobleces, o un cordón de 3 nudos, que también se rompe cuando una persona muere. Pero déjeme explicarle qué es este cordón. Este es el cordón
matrimonial. Cuando se une un hombre y una mujer, y cuando toman en cuenta a Dios para la bendición de esa unión entre hombre y mujer. Este es un cordón de 3 dobleces que no se rompe pronto, pero se rompe cuando uno de los cónyuges parte a la presencia de Dios. En ese momento se rompe ese cordón. Pero se puede romper cuando se cae en infidelidad, cuando se peca sexualmente siendo casado y se peca fuera del matrimonio. En ese momento, aunque exista primeramente ese cordón de 3 dobleces a la unión ilícita con otra persona, ese cordón entonces comienza a romperse, la infidelidad lo rompe y la persona anula el primer nudo que tenía, los 3 nudos, e involuntariamente se comienza a ligar con la otra persona. Se establece por el pecado otro cordón, en este caso de 2 dobleces, ya no de 3. Dios deja de estar en esa unidad porque fue en pecado ilícito. ¿Me estoy dando a entender? Y eso significa que le da derecho a que un espíritu inmundo comience a trabajar. Ese cordón de 3 dobleces, y quien hace entonces la presencia para que siga siendo de 3 dobleces es un espíritu inmundo. Cuando era de parte de Dios el cordón de 3 dobleces, estaba la mujer, el hombre y Dios, espíritu bendiciendo, y ese no se rompe pronto, solo en la infidelidad. Se queda sin Dios, pero se queda el hombre o mujer atado a otra persona, siendo parte del mundo de la otra persona, siendo parte de la influencia uno de otro. El que ejerce influencia es el que el espíritu es más fuerte. Hay intercambios de espíritus uno y otro en esa relación ilícita, porque el hombre se despoja y se desvacía de toda la contaminación y llena a la persona con la que ha fallado, y asimismo la otra persona lo llena a él, y eso se llama entonces un cordel también que se va trenzando. Pero hace falta un tercer ingrediente, y es cuando aparece un espíritu inmundo para que se complete nuevamente cordel de 3 dobleces, pero en este caso de parte del mundo de las tinieblas. Ahora el asunto es de que hay muchos creyentes, hermano, dentro de las iglesias, que posiblemente pasaron por esa etapa difícil en su vida. Y en este tiempo de la libertad, Dios tiene la intención de auxiliarnos para que ninguno se quede con esa experiencia negativa, porque mientras no se rompe la atadura, hay espíritus de acusación que están atormentando a la persona, que posiblemente se haya arrepentido, que posiblemente, hermano, está buscando al Señor, pero que hay que certificarle que esa atadura se rompa jurídicamente y que haya un decreto, una voz sacerdotal que certifique en el nombre poderoso de Jesús que esa atadura quedará rota para la gloria y la honra de Dios, para que no tenga ninguna influencia negativa sobre su vida. Y esta mañana yo lo creo con todo mi corazón, que el Dios de la gloria está aquí a través de su Espíritu para poder darte, hermano amado, el rompimiento de esa atadura y que seas libre para la gloria y la honra de su Señor. Dale palmas al Señor de la gloria. A mí me impresiona mucho, hermano, esto que estamos platicando. Porque la Biblia dice por medio del profeta Oseas, me llama la atención el capítulo 11, verso 4, dice:
En la versión que voy a leer, con ataduras humanas los atraje, con lazos de amor. Eso significa que Dios vuelve a establecer el vínculo, que Dios vuelve a poner como un lazo en la persona, porque todos los lazos, todas las ataduras ejercen influencias. Y lo que queremos es que Dios nos siga influenciando, ¿no es cierto? Que sean las influencias sublimes de Dios sobre nosotros. Que usted y yo seamos influenciados por el Espíritu de Dios. Entonces Dios utiliza cuerdas de amor. Ataduras, dice, con cuerdas los atraje. Esta versión dice ataduras humanas. La Biblia habla como ejemplo en Génesis, cuando Abraham llevó a su hijo Isaac para darlo como ofrenda. Y Abraham es figura del Padre. Y ahí dice que este Abraham ató a Isaac, a su hijo, y lo puso sobre el altar. Esas son las cuerdas de Dios. Esas son las ataduras de Dios. Esto es bien tremendo, hermanos amados, porque ciertamente todos nosotros, Dios nos libera de ataduras negativas, de espíritu, de demonio, pero no se puede vivir nadie sin una clase de atadura. Es decir, te suelta de las ataduras negativas, pero Dios quiere ponértelas de Él. ¿Para qué? Porque en esta tierra, hermano, o se es lleno de un lado o se es lleno del otro. En esta tierra el ser humano o lo llena Dios con su Espíritu Santo, o Satanás lo llena con sus espíritus inmundos. Porque no se puede vivir sin la influencia de espíritus sobre la faz de la tierra. Si aún el mismo Hijo de la Gloria tuvo que ser influenciado, dice Isaías capítulo 11, por 7 espíritus del Señor, el Hijo se dejó influenciar por 7 espíritus del Señor. Asimismo, cuando hablamos del tema de ataduras, hermano, o vivimos con ataduras del diablo, o que Dios nos ponga sus ataduras de amor, de misericordia, hermano, de santidad, de revelación, hermano, y todas las ataduras que Dios pone para bien de nosotros y para mantener nuestra vida conectada con Él. Ahora oiga esto. El cordón de plata entonces se rompe al morir. Dice la Biblia, acuérdate de él antes que se rompa el hilo de plata. Hay una versión que dice, acuérdate de él antes que el hilo de plata no llegara más lejos, dice esta versión. O dejaron de hilarlo, dice también. Usted sabe que este hilo de plata, cuando lo toma Satanás, lo utiliza para que la gente haga proyecciones astrales, para que la gente se salga del cuerpo y haga viajes astrales, como los gnósticos, los rosacruces, que salen del cuerpo, según ellos, visitan planetas, visitan ciudades, visitan a sus familias. Porque cuando el cordón, todos los cordones, todas las ataduras evolucionan del 30 a porcentajes mayores, repito, cuando sube al 60% la atadura, detrás de esa atadura ahí hay un espíritu. Y con el cordón de plata, cuando estas personas son entrenadas, disciplinadas, les enseñan la técnica de sacar el cuerpo, hermano amado, es porque ya Satanás tomó control de ese hilo de plata. Yo no sé si usted recordará, hermano, en oportunidades donde he testificado de un caso que a mí me tocó ver en Veracruz, México. Yo no sé si habrán hermanos de Veracruz en esta mañana, en este lugar. A ver, levante la mano. Por allá están los hermanos de Veracruz. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Me tocó atender un caso donde esta persona se salía del cuerpo
Pero esto él lo había recibido a través de un rito, de una consagración, de un trabajo de brujería que le habían hecho, porque él lo había solicitado. Porque esta persona de la que estoy hablándole, él era un oficial federal en la República Mexicana, y para que no lo mataran en ningún operativo, él buscó a un brujo. Y este brujo lo sometió a ritos, hermano, y le fue dando tanto poder que este hombre salía a operativos a otros estados, que para poder regresar a su casa tardaría aproximadamente 2 horas y media, qué sé yo, volando en avión. Y él llamaba a su esposa y le decía en cuánto tiempo él llegaría a su casa. Y su esposa no creía, que él le decía que en 15 minutos estoy ahí. Y ella, para asegurarse que él estaba diciendo la verdad, le llamaba al hotel. Él le daba el área de teléfono, ella llamaba, y sin lugar a duda él estaba en cierta ciudad, ese era el número correcto, y ahí estaba. Y sabía ella que por lo menos para poder estar a su lado necesitaría de 2 horas y media en avión para poderse reunir con ella. Pero resulta que el tipo a los 15 minutos estaba tocándole la puerta. Y lo que hacía, ¿sabe qué era? Que en el trabajo que le hicieron, el brujo le dijo que se le iba a caer parte de su cabello y que le iba a quedar una parte calva de una, más o menos como que fuese una moneda de 25 centavos, moneda americana, y que de ahí le iba a salir un solo cabello. Y que cada vez que se quisiera trasladar de un lugar a otro, solo se quitara el cabello, se lo pusiera debajo de la lengua y era trasladado de manera diabólica y sobrenatural. Pero esta persona se convirtió al Señor y le vino un ataque demoníaco. Y los pastores que me habían invitado, junto con la esposa de él y otros siervos, me presentan el caso y me dicen: pastor, ¿será que usted puede irlo a liberar? Ay, Dios, dije yo. Porque yo no conocía ese caso. Era primera vez en mi vida que oía algo similar. Necesitaba instrucciones de Dios. Necesitaba que Dios me hablara para poder meterme en ese terreno. ¿Se puede imaginar? Ese cordón de plata es el que maneja el mundo de las tinieblas cuando la persona se lo entrega, renuncia a la función original que tiene de parte de Dios y se lo entrega a un brujo para que manipule a través del cordón de plata. Pero este cordón se rompe en todo ser humano el día de su muerte. Dios es el que lo rompe. ¿Sabe por qué? Porque es necesario que se separe el espíritu del alma y que cada parte del ser integral vayan a sus lugares respectivos. Pero eso es de parte de Dios. Incluso su servidor en liberación cuida eso. Cuando la gente cae bajo el impacto de la liberación y la manifestación es tan fuerte, mi hermano amado, que pierden como el sentido, tenemos que estarles tomando el pulso para ver si todavía, hermano, dan signos de vida. Tenemos que detectarles el aliento, y si bien vemos que han quedado totalmente, hermano, sin conocimiento, cuidamos que el alma no se haya salido del cuerpo y que pase mucho tiempo el alma fuera del cuerpo y que venga un ataque demoníaco y que corte ese cordón de plata y que el alma ya no vuelva al cuerpo y se nos muera esa persona en una liberación. Aún su servidor tiene que cuidar que ese cordón de plata no sea tocado por una hueste de las tinieblas, porque fueron ataduras positivas, divinas, que Dios había colocado ahí con un propósito. De manera que cuando le explico esto, nos ayudará a entender que siempre hay un rompimiento de ataduras, siempre hay un tiempo de ataduras. Si estamos viendo que de parte de Dios hay tiempos de rompimiento en las ataduras que tenían un propósito, que era desarrollar algo en nosotros, si de parte de Dios vinieron esos cordones y se rompen,
cuánto más las ataduras de las tinieblas no tienen ya un tiempo establecido de parte de Dios para que se puedan romper. Y yo creo con todo mi corazón que ese tiempo es el año 2012, en el cual nos han proclamado el año de la libertad para que se rompan y que nosotros no seamos más influenciados de ningún tipo de atadura de las tinieblas, sino que seamos libres. Por eso, hermano, qué glorioso es, hermano, la libertad. Solo que las experimentemos, sino que la expliquen, porque la verdadera libertad es aquella que, a pesar de que lleva una manifestación de poder, le acompaña también una administración de enseñanza que te explica cómo es la libertad, porque Cristo puso el parámetro y Él dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Oiga esto, oiga esto. Por eso es que estamos oyendo a los siervos del Señor que nos están explicando diferentes ángulos para ser libres. Mucha gente solo quiere la administración de la liberación, pero no quiere la administración de la enseñanza de la libertad. Y por eso que mucha gente se libera un día y a los 3 días está otra vez con el mal, porque solo conoció la administración del poder. A mí me ha tocado gente que dice: no, yo no quiero saber. ¿Cómo no? Tú debes de conocer. Tienes que conocer por qué entró un espíritu inmundo, por dónde entró un espíritu inmundo. Tienes que saber dónde se escondió el espíritu inmundo y qué es lo que está haciendo ese espíritu inmundo, qué está trabajando, qué está fabricando por dentro. ¿Para qué? Porque cuando tú alcanzas ese conocimiento, tú puedes detectar los ciclos del espíritu inmundo. Cuando Él dice: volveré a la casa de donde salí. Pero como tú ya conociste a través de la enseñanza que te está dando la libertad, entonces tú disciernes, hermano, el ciclo cuando está a punto de activarse nuevamente. Entonces tú no quieres que tu libertad se derrumbe, sino mantenerla en alto, y te das cuenta lo que te es lícito y lo que no conviene. Te das cuenta que todo lo puedes hacer, pero que no te puedes dejar gobernar por todas las cosas, y le cierran la puerta al espíritu inmundo para que no entre, sin importar que pueda venir con 7 peores que él, porque entonces se establece otra vez la atadura. Por eso te tenemos que conocer. Por eso la liberación no es solo de manifestar lo sobrenatural. La liberación va acompañada con una enseñanza, y eso es lo que da el equilibrio de un ministerio completo de liberación. Yo le he dicho a usted que hay liberaciones que son catalogadas liberaciones vulgares, no que sean malas, sino que son del vulgo. Pero la liberación completa es la que va acompañada con ministración de poder, ministración de enseñanza, consejería, exhortación si es posible, y advertencias. Porque el éxito de la liberación no es que echaron fuera 6.826 espíritus, una legión. El éxito de una liberación es que cuando ellos digan: volveré a la casa de donde salí, la encuentren ciertamente arreglada, adornada, pero llena de la presencia de Dios. Que los vacíos estén llenos de un espíritu de amor, de un espíritu de paz, de un espíritu de fe, de espíritu de perseverancia, de Espíritu Santo. Hermano, esté llena, ya no hay lugar, ya no hay lugar. Ese es el éxito de la liberación. Ese es el éxito de nuestra liberación. Que no haya habitación más en nuestra vida para ningún espíritu inmundo, solo para los sublimes influencias del Dios de la gloria. Entonces, hermano, Dios mío, todavía esta es la introducción. Mire el cordón almático. Mucha gente piensa que cuando se habla de la palabra almática, teológicamente, la palabra almática va asociada a carnalidad. Pero la verdad, en su raíz
la palabra almático significa esfera del alma. Y la esfera del alma significa de todo lo que está compuesta el alma. Teológicamente se nos ha enseñado que el alma tiene 3 asientos. Otros le llaman las esencias del alma, así le llaman otros. Y los asientos, que es un término teológico más manejable, dice que son la voluntad, las emociones y la mente. 3, oiga esto. Y esas 3 tienen que trabajar coordinada de parte de Dios. Llevan un ritmo, una melodía y sinfonía, estas 3 cosas que le he mencionado. Y esas están en el alma. Y para que sea una esfera almática y no carnal, tenemos que entender qué es lo que tiene cada uno de los asientos por dentro. Por ejemplo, la voluntad tiene 3 niveles: voluntad buena, agradable y perfecta. La mente tiene por lo menos 3 divisiones. Dentro del asiento de la mente está la mente nous, la mente dianoia o la mente netrus, o en hebreo la mente cheder. La ciencia le llama conciencia, inconsciencia y subconsciencia. Dicho de otra manera, la que opera con impresión, repetición y asociación. Pero en esa mente también está el pasado, el presente y el futuro. El problema es que cuando la mente está atada, ya no originalmente, porque Dios puso eso para que la voluntad, las emociones y la mente trabajaran como en un ritmo, en sinfonías y melodías. Es decir, iban, hermano, de acuerdo, conectadas una con lo otro. Pensamientos de Dios para hacer la voluntad de Dios, para hacerlo en paz, que quiere abarcar emociones. En tus emociones está el amor, el enojo y el temor originales. Y la tarea de darnos a nosotros como hijos dentro de una familia era para que esas 3 cosas, desde esos 3 asientos del alma, se desarrollaran. Los padres estaban supuestos a entrenarnos, a desarrollarnos en nuestra voluntad, en nuestras emociones y en nuestra mente. Tarea paternal. Por eso una versión dice, me llamó la atención una versión que dice, entrena al muchacho conforme al camino. Pero ¿sabe cuándo se puede dar el ataque a esas ataduras positivas de parte de Dios? Cuando un padre que tiene que entrenar no fue entrenado para entrenar. Porque ¿quién puede ser un buen entrenador si nunca lo han entrenado? ¿Aló? Lamentablemente nuestros padres, aunque hicieron lo bueno muchas veces y quisieron hacer lo correcto, como no tenían entrenamiento, entonces el cordón almático lo dañaron. ¿Y cómo se daña? Dañando las emociones. ¿Y qué pasa cuando se dañan las 3 emociones básicas del hombre? El amor se convierte en obsesión. El enojo se convierte en ira. Y el temor se convierte en terror. El amor original era para que nosotros amáramos a Dios, porque cuando tú amas, tú sigues. El amor siempre te va a hacer seguir a algo o a alguien. Y Dios lo puso ahí para que lo persiguiéramos a Él. ¿El enojo cuál era? El enojo era una indignación santa para que no participes en ninguna injusticia. Eso era indignarte con la injusticia. Y Dios lo puso. Pero cuando el enojo en el área emocional es manipulado, se convierte en ira. Y ahí está Satanás. El temor era un temor reverencial para apartarte del mal, para apartarte del peligro. Por eso Pablo dice, huye de la idolatría, huye de la fornicación. Ese es temor, huir de aquello. Pero ahora se ha convertido en terror, se ha convertido en fobias.
La gente hoy le tiene miedo a un zancudo, a una cucaracha, a una rata, porque emocionalmente lo afectaron. Me tengo que apurar, hermano, ya me pusieron la luz amarilla y apenas estoy introduciéndome, ni siquiera le he hablado de los tipos de ataduras específicas. Ahora mire, déjeme adelantar un poco para explicarle por lo menos la atadura almática que se debe de romper y cuándo se rompe. Génesis 2:24. Yo dije al principio, se debe de romper en una etapa, en un tiempo. Génesis 2:24 dice, por tanto el hombre dejará, oiga la palabra, dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. La palabra dejará del hebreo es una palabra que se escribe asab, con Z, asab, y B grande. La palabra asab significa soltar, dejar libre, puesto en libertad. Eso significa. Por lo tanto, el hombre dejará. Quiere decir de que ahí es el momento que se le rompe el cordón almático familiar que Dios había establecido para el tiempo que era requerido desarrollar el carácter del niño para que fuera un adulto. Pero mire cuándo se rompe, cuando es el tiempo de casarse. ¿Aló? Esta misma cita de Génesis 2:24 es mencionada en Mateo 19:5. Allá es la palabra cataleipo del griego, cataleipo. Y cataleipo quiere decir dejar que la persona sea independiente. Porque mientras estaba con sus padres era dependiente de sus padres. Cuando se rompe es, oiga entonces, independiente. Pero no se queda independiente, sino que se une a su mujer a través de un pacto matrimonial, lazos matrimoniales, para que sea interdependiente. ¿Me doy a entender? Entonces, las ataduras del diablo se tienen que romper para volverte a conectar con las de Dios. El diablo, para desconectarte de las de Dios, puede provocar, hermanos, situaciones en la vida. ¿Sabe usted que de este principio yo podría finalizar hablando? Y yo veo que esta es la razón en muchos casos por los cuales algunas personas no se han podido casar todavía. Y es porque sus padres no les han permitido que se rompa ese cordón almático para que puedan unirse con una vida en un matrimonio. Hay gente que la ataron, sus padres diciéndole, tú no te vas a casar, tú vas a vivir conmigo hasta que yo me muera. De veras, hermano. Hay muchas personas que ya están en la edad de casadero, hermano, y han tenido la oportunidad, quizás han estado en el momento, hermano, del matrimonio y no saben por qué se ha desvanecido. Uno u otro ha roto el matrimonio, han hecho planes, han comprado todo, han alquilado lugar para la ceremonia. Y ya cuando estaban los días acercándose, algo pasó y rompió con aquello. Ahí hay una atadura que hay que romperla. Porque esta atadura se rompe cuando llegó el tiempo de la madurez. O sea, el tiempo para rompimiento de la atadura del cordón almático es cuando tú ya llegaste al momento de unir esa vida, tu vida con otra. Este día se van a romper ese tipo de ataduras. Y aquí gente va a poder realizar su vida, porque se va a romper en el nombre poderoso de Jesús. Se va a romper en el nombre poderoso de Jesús. Y puede haber otra atadura. Ya me pusieron la luz roja y termino con esto. Dios mío.
Y es a través de esa relación fuera del matrimonio o antes del matrimonio. Hay una unificación de espíritus, hermano, en eso, que hay que romper en el nombre de Jesús esa atadura. Uno de los problemas cuando la gente está batallando con una atadura por una falla del pasado, se arrepintió posiblemente, pero no te han certificado el rompimiento de atadura. Una de las evidencias, de las señales que está esa atadura todavía ahí por causa de un pecado de carácter sexual, es que le afectan la economía a la persona. Hay problemas económicos. Hay impotencia en la persona. Ya no funciona como quisiera en su propio matrimonio, porque a través de sus órganos quedó pactado con otra persona. Y eso hay que romperlo en el nombre poderoso de Jesús. Hermanos, el tiempo me avanzó. ¿Y sabes por qué las ataduras? Termino con esto, son 30% original. Porque llevan 10% en tus emociones, 10% en tu voluntad y 10% en tu mente. Y de ahí saco yo que las ataduras neutrales o positivas tienen que mantenerse en un 30%. ¿Y por qué 30? ¿Por qué 10 y 10? Porque en la Biblia encontramos que Dios siempre nos dijo que el 10 le pertenece a Él. Él dijo: dame la 10ª parte de tus ovejas, del producto de la tierra. Dios dijo: apartarme el 10º día un cordero por familia. El 10 es de Él. A Moisés le dio los primeros mandamientos en número de 10. Cuando las ataduras se mantienen en 30% es que llevan el 10, 10 y 10 de Dios. Pero si evoluciona y alcanza el 60, le sumaron alguien o algo a esa atadura para que se le diera el derecho a un espíritu inmundo que se esconda detrás de la atadura y la atadura tome nombre. Pero este día queremos romperlas en el nombre poderoso de Jesús. Póngase sobre sus pies. Póngase sobre sus pies. Hay ataduras de enfermedad, ataduras de pobreza, ataduras de locura, ataduras emocionales. Incluso si a alguien su matrimonio no le funcionó y se haya divorciado, ayer el apóstol ministró, cubrió, ministró el perdón de Dios. El divorcio puede crear una atadura. Los entendidos dicen que cuando alguien se divorcia, lo consideran como la pérdida de una extremidad, que la mente todavía sigue creyendo que ahí está el miembro. Así es el divorcio cuando ha dejado estragos en el alma de la persona, malos recuerdos, dolores, y se está batallando. Aquí hay personas que ya pasaron. Yo lo invito, si hay alguien en este lugar que quiera ser libre, aprovecha el kairos de tu liberación en el nombre de Jesús. Si en tu vida hay un matriarcado que ya debería haberse roto, ahí hay una atadura que no te va a dejar desarrollarte para la siguiente etapa de tu vida, y Dios quiere romperla en el nombre de Jesús. Antes de que venga el 60%, hay gente nacida de nuevo que no sabe que no es espíritu inmundo con el que está batallando, son ataduras que hay que romperlas antes de. Ven, hermano, Dios quiere liberarte. Ven, ven, el Señor está aquí esperándote en el nombre de Jesús. Yo no sé cuáles son tus ataduras, con qué has batallado. Si es el área económica,
Si es en tu área emocional, está lleno de fobias, de temores, de terrores, de timidez, de desánimo. Eres de aquellas personas que comienza algo y nunca lo termina. Eres de aquellas personas que no puede permanecer en la palabra que ha dado. Dios está en medio de nosotros. Preséntale a Dios tu necesidad. Habla con Dios para poder orar, hermano, y dirigir esta administración de liberación para tu vida. En el nombre de Jesús. Aquí hay hombres de Dios que me van a ayudar. Aquí está el apóstol José. Está el apóstol Fernando. Aquí hay apóstoles, hermanos amados, auxílienme para ayudar a esta gente. El apóstol de Ecuador, aquí están pastores, ministros de Dios, auxílienme para ayudar a esta gente, para poder romper con ataduras. Creamos y vayamos en el nombre de Jesús. Yo voy a hacer la declaración, yo voy a decretar la palabra de rompimiento. Yo voy a decretar que ese nudo que te pusieron se debe de romper en el nombre de Jesús. Pero ayúdame tú a renunciar. Ayúdame, Padre, yo renuncio a esta atadura que no me ha dejado desarrollar, que no me ha dejado crecer, que no me ha permitido emocionalmente tener estabilidad o equilibrio en mi vida. Dilo. Y rababa y canta y catarrabama maizo. En el nombre de Jesús tomamos autoridad juntamente con los siervos y a una sola voz venimos bajo la proclama de la libertad, ordenando que se rompan todas las ataduras. 60% se rompen, se rompen, se rompen, se rompen, se deshacen los nudos que te pusieron en tu alma, nudos de temor a causa de un trauma que viviste, nudos de miedo. Se rompe. Proclamo tu libertad. Y detrás de alguna atadura donde hay algún espíritu inmundo, le ordeno fuera, espíritu de lascivia, de lujuria, de concupiscencia, espíritu de lesbianismo, fuera, de homosexualidad, fuera, fuera, en el nombre de Jesús. Aquellos que se ataron a través de una relación sexual ilícita, vengo separando los espíritus humanos de tu espíritu con el espíritu de la persona con la que caíste. Lo rompo la atadura. Fuera adulterio, fuera espíritu de adulterio, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Dios está rompiendo esas ataduras. No pierdas tu cairo de liberación, no pierdas el cairo de tu liberación. El Señor está rompiendo los nudos. Fuera, 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 fuera. Si es una atadura donde había maldición, ahí atacamos la maldición. Si fue por hechizo, si fue por brujería, fuera, fuera, en el nombre de Jesús. Aquí hay mujeres que están batallando fuertemente con esa unificación de espíritus. Ahí está la pastora Zapico también. Ayúdeme, hermana, a orar por las mujeres para que alcances tu liberación en el nombre de Jesús. Fuera. Venimos deshaciendo con la mano de Dios los 5 ministerios, ese nudo de las tinieblas, esa atadura,
En el nombre de Jesús. Incluso aquellas personas que constantemente están teniendo experiencias de salirse del cuerpo, y que han perdido el control de eso, para que el enemigo no manipule el cordón de plata, venimos echando fuera todo espíritu inmundo que está siendo operado, oh, en el nombre de Jesús, de parte de las tinieblas, para meterte a profundidades que Dios no quiere. Venimos ahora quitándole al diablo todo derecho sobre el cordón de plata y prohibiendo toda proyección astral, toda salida del cuerpo que no es de Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y juntamente con la manipulación del cordón de plata, reprendo todo espíritu de adivinación, todo espíritu de adivinación, todo espíritu de adivinación, fuera, 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 en el nombre de Jesús. Pon tu mano aquí, en la parte del plexo solar. Dios va a romper ataduras que te afectaron tus emociones, rechazos que te pusieron desde el vientre de tu madre al nacer, cuando se fue anunciado que serías concebido. Un vigilante vino a tratar de indagar la motivación de esa concepción. ¿Qué espíritu había? ¿Qué motivó a tus padres? Alcoholismo, droga, pornografía. Y que esa motivación acompañada de la lujuria fue el momento que usaron para engendrarte. Ahora rompemos todo nudo en tu alma para que ningún vigilante pueda recopilar información sobre tu vida y no pueda preparar ningún esquema en contra de tu vida. ¡Rompo la atadura! En el momento del engendramiento, proclamo libertad, libre de tus emociones, libre en tu mente, libre de toda manipulación mental, mensajes subliminales, palabras de maldición. Las rompemos en el nombre poderoso de Jesús. Diga: yo soy libre. Yo soy libre. Yo soy libre. Yo soy libre. Como apóstol bajo autoridad, proclamo libre, estatuto del libre para tu alma, y que todo tipo de atadura, cualquiera que haya sido el nombre que le pusieron jurídicamente por los méritos de Cristo, las dejo desautorizadas en el nombre poderoso de Jesús. Denle palmas al Señor de la gloria. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Puede pasar a su lugar, por favor. Gloria a Dios.
Gloria a Dios. Llegar directamente para hacer contacto contigo. Esta es una obra del Espíritu. Y ahí donde estás, recibe esa administración, recibe esa liberación, porque este es tu tiempo del Kairos, mi amado. Es el tiempo que Dios estableció para traernos a cada uno de nosotros esa administración donde hay, hermano, el auxilio divino, donde Dios sana, donde Dios liberta, donde Dios te da reposo, donde Dios te consuela. A muchos esas ataduras les causaron heridas y Dios no solamente las va a romper.